en los que podemos... Bien, esta reunión está siendo grabada. Está en el principio y el fin, está en todas las caras de la pretensión de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional, porque ya sabemos que constitucionalmente se ha jerarquizado toda esa normativa que proviene del derecho internacional y de sus órganos. Hoy trabajamos sobre el principio de igualdad y en base a esa clase excelente que da mi querida colega Claudia López, que ustedes les habíamos recomendado que vean el video. Como ustedes saben, Claudia es jueza de familia y proviene del derecho internacional durante muchos años, cuando todavía no teníamos cátedra de derechos humanos. Ella era profesora de internacional público, tiene una sólida formación en estas cuestiones. Bien, para iniciar me gustaría empezar con un juego que nos va a permitir revisar o recordar esos contenidos que ha jerarquizado Claudia en su clase, que evidentemente cuando uno detalla, cuando uno se detiene en algo, cuando uno lo jerarquiza, está transmitiéndole al estudiante, desde su rol de profesor o profesora, cuáles son los temas que realmente nos interesan más. Ese video que ustedes vieron de la clase de la doctora López, que como dije era imprescindible, comprime, como ustedes ven es muy ordenado, organizado y muy apretado, diríamos, tiene mucha información. De manera que el juego también tiene una pretensión didáctica, por supuesto, no solo de divertimento. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a hacer dos equipos. No sé, Rodrigo, si les has cambiado el color a las formas estas que les hemos puesto arriba. No, ¿no? Los dos Sí, están en azul. profe, sí lo cambié. El triángulo Todos rojo y el azules. cuadrado azul. El cuadrado es azul. Perfecto. Vamos a hacer quienes tengan su apellido. Prestemos atención. El apellido, el primer apellido, en el caso que tuvieran más de uno, que inicia con una letra que va entre la A y la M, pero no llega a la M, es decir, hasta la M, pero no la incluye, van a ser del grupo rojo, que tiene como signo un triángulo, el grupo rojo. ¿Y quienes tienen un apellido desde la M a la Z van a ser del grupo azul, que tienen como símbolo un cuadrado? ¿En qué consiste este juego? Disparador de cuestiones, de conceptos con los que ustedes han trabajado. De inmediato, una vez que se ponen la placa, lo primero que hacen es darse un minuto para reflexionar, porque puede haber un contenido equívoco, por no decir tramposo. Entonces, reflexionen un minuto y de inmediato en el chat, solo los que tienen el apellido en primer lugar del grupo rojo, por ejemplo, solo los que tienen el apellido de la A a la M van a contestar primero, van a contestar esa palabra que falta. Se tratan de oraciones a las cuales les falta una palabra. Esa palabra, el lugar de la palabra está señalado por puntos. Entonces, primero piensan, no se tienten a escribir sin pensar para ganar. Y después, no se tomen 5 minutos, porque ya no van a tener tiempo, y después escriben. Solo vamos a anotar para ir conformando con las intervenciones de ustedes, como hemos hecho con las clases que ya están grabadas, a los 5 primeros que contesten. O sea que este también es un ejercicio como de reflexión y de velocidad en el juego.
Bien, entonces, grupo rojo, atentos, todos los que tienen apellidos entre la A y la M. Si alguien tiene alguna pregunta previa, que no sabe algo, que quiere que le expliquemos, hágala ya o calle para siempre. Bueno, me parece que los tenemos callados a todos. Bien. A ver, en el chat hay 12, no sé qué dice. Ah, son todos buenos días, buenos días. Gracias por saludar. Bien, ahora, a partir de ahora en el chat, ahora escribe solo grupo rojo. Primera pregunta. Se habilita el chat, escriban. Vamos, sin miedo. Vamos, vamos. Piensen. Ah, ah. Oh, oh. Gabriela Juárez ganó un punto. Bien. A ver, Gabriela, ¿te podemos escuchar? ¿Podés explicar brevemente? Buen día, profesora. Hola, buen día. ¿Cómo está? Nos Bueno, parecemos una radio ya. sí, yo completé con la palabra no, quedando la frase, el Estado no debe tratar a todas las personas de idéntica manera en resguardo del principio de igualdad. Justamente no debe tratar a todas las personas de la misma forma como un medio de atender a las diferencias que se dan entre distintas personas, de acuerdo a situaciones sociales, culturales, género, teniendo en cuenta el contexto que engloba el tratamiento de la igualdad. Perfecto, Gabriela. Estás anotada como para subir puntos por nota de concepto. Gracias. Por tu respuesta, y los demás no se preocupen porque se han contestado mal, porque la pregunta tendía a que pisemos el palito, ¿no? Así que gracias a todos y todas los que han participado, hayan escrito lo que hayan escrito. Ahora, grupo azul. Tienen la primera inicial entre la letra de su apellido a partir de la M. Contesten. Bien, ya tenemos acá. Gabriel Toledo, capo, ya participó en otras clases. Parece que las Gabrielas y los Gabrieles. Gabriel, ¿por qué pusiste, podés explicar un poquitito de dónde sale esta idea, quién nos habla de esto? Integramos como si estuvieras vos dando la clase. Sí, doctora, buenos días. Dice esto? Hola, Gabriel, ¿y en base a qué? ¿Qué es lo que está explicando? A ver. Sí, bueno, más que nada, todo esto del concepto de igualdad es desarrollado jurisprudencialmente y el mismo Comité de Derechos Humanos también, órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recoge toda esta jurisprudencia más que nada también de la Corte de Estados Unidos y establece los recaudos para que un trato diferenciado sea considerado legítimo. En primer lugar, los criterios de diferencia deben ser objetivos y razonables, por eso puse objetividad aquí, y esto hace referencia a que el criterio distintivo sea
no dé lugar a interpretaciones subjetivas, por ejemplo, creencias o sentimientos, sean pautas a priori objetivas que puedan ser calificadas por A y B de manera fácilmente. Bien, gracias. Acá tenemos a Marta Pérez. Marta, quiero hacerte una pregunta que también contestaste a objetividad. ¿Qué otros requisitos pone el Comité de Derechos Humanos, como bien dijo Gabriel, en su observación general 18, donde explica por qué el Estado puede decir a veces, a vos te trato de esta manera y a usted de esta otra, voy a hacer una distinción? ¿Qué otros requisitos, nos dice el comité, debe reunir para ser legítima esa distinción? Estoy preguntando a Marta Pérez porque escribió también objetividad. Y si no, Mariana Nani, la primera, ¿me escuchan o se cortó lo mío? Sí se escucha, profe. Bien. Si Marta Pérez no está, Mariana Nani. O Marta Pérez tiene otro nombre, no sé. Y es como figura acá. Mariana Nani. Hola, profe, buenos días. Hola Mariana, qué susto. ¿Cómo se llama la mujer de Canilla? Igual que yo. Ay, pensé, digo, esto es una broma. Siempre Estarías me en pasa el shopping, estarías en el shopping si fueras la otra Mariana Nani. A ver, Mariana, ¿por qué vos has elegido objetividad y qué otros requisitos propone el Comité de Derechos Humanos Sí, para distinguir? Sí. sí, otro de los requisitos, que son los que puse ahí en el chat, por ejemplo, es la proporcionalidad que tiene que existir entre esa medida distintiva, digamos, y la finalidad que están persiguiendo justamente con ese trato para mantener la igualdad entre las personas, como decía la compañera, porque hay que tener en cuenta los diferentes contextos y situaciones en las que se encuentra cada persona. Perfecto, hasta la También otro, demografía del grupo, ¿verdad? Suponte claro, la ley de cupo laboral por personas por discapacidad, más allá de que no se cumple como debiera en su 100%, como sabemos, establece un cupo del 4%, y ese cupo sería en principio proporcionado a la demografía, cada 100 personas que no tienen registrada o certificada de alguna manera que tienen registrada esa discapacidad, habría 4 que pueden acceder al mercado laboral. Quizás si se habría puesto el 50% de los empleos del Estado, claro. esa solución sería desproporcionada. Pero la proporcionalidad no solo viene por cifras, ¿verdad? Sino por nivel de restricciones o Los de derechos, sí. beneficios de derechos. ¿Qué más? Aparte de proporcionalidad, entre También un propósito legítimo. un propósito legítimo, perfecto, y ¿cuál sería el propósito legítimo en esa ley de cupo para el empleo de personas con discapacidad? Eso no está en el texto que ustedes han visto, pero lo reflexionamos juntas. Considero que para darle un poco de lugar, digamos, a la mujer que en tantos años no No, lo de tuvo. discapacidad estoy hablando ahora, de la ley de discapacidad. Pero el propósito sería un propósito de inclusión, sin duda. Claro. Si no se abre el mercado laboral, al contrario, basado justamente en prejuicios, en estereotipos, en creencias de las personas con determinadas restricciones en su capacidad, no son trabajadoras o no pueden llegar a los niveles más altos de eficiencia laboral, esa distinción no nos serviría, ¿verdad? No Claro, sería quedarían afuera.
tampoco tendría un fin daría lugar a un fin legítimo, a un propósito legítimo. Y bien, ¿y hay algún otro requisito? La objetividad, la proporcionalidad, el propósito legítimo, y yo tampoco me estaría acordando. Justificación razonable puede ser. La justificación razonable. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Ay, no sé cómo decirlo. Hay una reflexión, hay una argumentación, hay una razón por la cual este grupo que se encuentra alejado del acceso al empleo en el mismo ejemplo, esa es la razón, esa es la razonabilidad de la medida. En realidad están girando sobre las mismas cosas, porque cuando hablamos de proporcionalidad también hay un cálculo que se vuelve razonable, es decir, todas estas medidas requieren esa reflexión. Bueno, muchas gracias Mariana, Nani, por Doctora, tu disculpe, intervención. Gracias, profe. doctora, disculpe la pregunta. Cuando habla de justificación razonable, o sea, hace referencia al recaudo de razonabilidad que nosotros acá en el derecho interno. Sí, exactamente. La profesora López en su video los explica desglosando. Me parece que vos estás refiriendo más al texto de Saba, ¿verdad, Gabriel? Claro, claro, porque en el texto de Ese Saba, texto maravilloso, extensísimo. Sí, y la profesora López los especifica bien. De todas maneras, Saba, lo que pasa es que de alguna manera va un poco más allá, como Claudia les explica al final del video. Dice, no basta con esto, hay que ir un poco más allá. Ya vamos a seguir con el juego un poco, ¿eh? A ver, de nuevo, el grupo rojo. Pregunta 2. ¿Listos para el chat? Gabriela Coca, excelente. Para no demorarnos tanto, voy a ir cortando, no estoy esperando los 5, disculpen, pero que si no vamos a estar 2 horas. Gabriela Coca, ¿nos podés explicar un poquito, por favor? Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Sí, bien, la discriminación indirecta es aquella que no va directamente contra un tipo de discapacidad o contra el tipo de personas con discapacidad, sino que por sus características, al pretender tratar a todos de la misma manera, hay personas que dentro de sus discapacidades no pueden hacer las mismas cosas, según lo que yo lo entiendo. En realidad, olvídate del tema de discapacidad, ¿no? Estamos hablando de discriminación. Pero Bien, la bien. respuesta que has dado es la que buscábamos. Recibe el nombre de discriminación indirecta aquella que resulta de la aplicación de una medida neutra que no tenía ese propósito. No va discriminación positiva. Discriminación positiva pretende, sería un cupo, una medida afirmativa, llevar adelante a ese grupo que está postergado. Sin embargo, acá nos dice Ofelia González, es indirecta, medida neutra. A ver, Ofelia, ¿qué nos podés explicar un poquito más? Ofelia, sobre este punto. Bueno. Ofelia. Sí, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, perdón. Creo que la medida indirecta es porque, como decía la compañera, no va hacia, es amplio el espectro donde puede llegar, y neutra porque solamente marca distintos puntos a los que no se debe llegar. No sé si me estoy explicando. A ver,
Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo, Sí. uno de los ejemplos más clásicos que fue superado luego cuando se incorporó a otros sectores, pero muchas de las normas, por ejemplo, de incorporación a las fuerzas de seguridad, militares, etcétera, decían que el ingresante, sobre todo de las policías provinciales, federales, la persona que ingrese o para presentar deberá tener tal edad, dato objetivo, Altura. una altura, y cuando esa altura decía de 1,75 en adelante, ¿qué estaba dejando afuera? ¿Cómo resultaba esa medida para determinados grupos, en los cuales evidentemente no había un propósito de dejar afuera a sectores, o quizás sí, en cuanto, ¿qué sectores podían quedar, qué grupos afuera de la aplicación del acceso de ese lugar laboral o de empleo? Directamente las personas las personas no se presentaban cuando ya veían que tenían esas cláusulas que directamente no les permitían, igual en la aviación, Claro, más que todo, bien. como usted dijo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? No Era solo, algo no que, solo dejaba fuera a las mujeres, dejaba fuera mucha población del norte nuestro. Ustedes claro, piensen porque no que, podían. claro, en realidad las medias de altura fueron en general más europeas, más de los eh, inmigrantes, ¿no? Y sin embargo, cuando más al norte vamos, los promedios de altura, incluido Tucumán, incluida la Dicente, Claro. ¿verdad? No llegan al 1,70 y tanto. Entonces la norma en principio aparece como neutra, pero impacta en determinados grupos de manera que los excluyes. Por ejemplo, otra aplicación de norma vinculada al trabajo, algunos presentismos, cuando el presentismo es demasiado alto en relación al sueldo, por ejemplo, a veces funciona como un correctivo de la empresa o del mismo Estado que decía, bueno, acá están llegando todos tarde, y llegan media hora tarde y esto no sirve así, vamos a organizar un poco. Ahora, cuando se cumple esa función de corrección, pero no incide tanto en el ingreso, tendría mayor justificación. Ahora, cuando el monto del presentismo vuelve atractivo al empleo y en realidad se considera que puede impactar mucho sobre aquellas personas que tienen hijos de muy corta edad, Claro, eso que, ocurría con las mamás, con las mamás por lo general, claro, con algunos por papás que eso no hacen también recibían. funciones de cuidado, Las ¿verdad? empresas tenían Bien, estipulado que, por ejemplo, no ingresaban, la mayoría eran varones. ¿Por qué? Porque la mujer, y si podía quedarse embarazada y luego traía todos los problemas habidos y por haber por respecto a que quedaba bien. embarazada, a que tenía Acá, la lactancia y todo eso. bien, Ofelia, muchísimas gracias. Acá en el chat están escribiendo también, muchas gracias, no recibían la licencia de maternidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Vamos Gracias. al grupo azul, urgente grupo azul. Las distinciones basadas en criterio de sexo, raza o religión son consideradas categorías, plim, 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 y por lo mismo deben ser examinadas estrictamente. Miradas con atención. Bien, esto fue como un disparador de memoria, ¿verdad? Son categorías sospechosas. Acá sí vamos a escribir los 5 primeros. Vamos a anotar, a ver. ¿Por qué está? Ah, lo limpiaron al chat, está bien. ¿Así es? Esperen que tengo que anotar.
Bueno, Gabriel y Mariana ya no los anoto. Carla Olivieri, no me acuerdo si estuvo antes, Carla Olivieri. Brenda Sueldo. Rocío Moreno. Hay una antes, profe. ¿Quién es? Arriba de Gabriel Toledo, Martina Rocío Soria. Martina Rocío Soria, y no anoto más, porque más Gabriel y Mariana, ya estamos un montón. Bien, gracias a todos. Este ha sido como un disparador de memoria. A ver, la primera, Martina Rocío Soria, dime, ¿por qué esto, qué significa que deben ser examinadas estrictamente? Buen día, profe. ¿Cómo estás? Deben ser examinadas estrictamente porque no son generales, o sea, son como genuinas de cada uno. O sea, se puede decir que no pueden ser vistas de una forma objetiva, como hablábamos antes, sino más subjetiva. Martina, ¿vos sos ingreso 2018? Sí. Ah, no, esto de categorías y de examen refiere a un escrutinio constitucional, digamos. Se los va a Sí, mirar con atención, sospechando justamente que no serían ni constitucionales, ni convencionales, ni procedentes. Esa es la primera impresión. Yo puedo hacer una diferencia de sexo por alguna actividad en la que en realidad no esté postergando, sino digo, necesito para ingresar de nuevo con la fuerza de seguridad, para hacer control a los ingresantes, ¿cierto? Mujeres, ustedes saben que la policía aeronáutica a mí no me puede venir a decir, usted ha sonado al pasar por el aeropuerto, venga, lo voy a revisar. Un hombre, va a ser una mujer que va a revisar a las mujeres. Lo mismo ocurre en los penales. La atención de las mujeres estará a cargo de otra mujer. Entonces, para un penal podrían necesitar una mujer, supongamos. Pero yo, como está dejando afuera otro universo, voy a mirar esto con detenimiento, voy a hacer lo que se denomina un escrutinio estricto, un examen estricto. Por eso el término evidente de sospechoso. Y puede ser que yo, cuando preste atención, vea que hay una justificación, que es lo que yo acabo de explicar, y digo, bueno, acá estoy dejando afuera parte del universo porque hay una justificación, cuanto más si elegí a un hombre. Es muy difícil, a mí hasta el término raza ya es una antigüedad, esto se sigue utilizando en el concierto internacional porque todas son construcciones, acuerdos de los años 60, cuando menos se mencione la palabra raza es que más antirracistas somos, en realidad, y pensar que estamos exentos de ese problemita en Argentina porque no tenemos una muerte, un George Floyd, no es verdad. Acá también hay conductas racistas y hay conductas que discriminan por temas religiosos. Fíjense, bueno, de las 3 religiones de las escrituras fundantes, ¿cierto? Hebreas, es decir, los judíos, de la Biblia, es decir, los católicos, los cristianos y los musulmanes, las guerras de religiones, pero no refiero a la Edad Media ni a comienzos de la Edad Moderna, ni a la ex Yugoslavia. Refiero también a las prácticas a veces increíbles en el seno de la misma sociedad. Bueno, no nos vamos. Entonces, cuando hay una distinción, entonces acá surgiría una pregunta.
Y si a esa distinción no la hace el Estado, la hace un supermercado. Y dice, acá no podrán no ingresarán a trabajar varones, porque hay que tener mucha fuerza, hay que estar parado muchas horas, hay que tener Si no la hace el Estado, la hace Fredo, como el célebre caso de Fredo, que fueron mujeres por un amparo y lograron que se revierta esa oferta de empleo que iba solo dirigida a varones, ¿verdad? Entonces, cuando hay una empresa, esa empresa, si hemos dicho que acá el sujeto de derechos humanos obligado es siempre el Estado, ¿esa empresa tendría que acatar esto o podría decir, ah, no, acá judíos no, o acá mujeres no? A ver, ¿quién me contesta esto ya fuera de juego? O Martina, no sé qué piensas, o alguien más de los que contestó, Brenda, Rocío. Profesora, disculpe, ¿podría hacer la pregunta nueva? Sí, la pregunta es, de nuevo volviendo a esta placa y a las categorías sospechosas, si esta norma, ¿verdad?, de que hay que mirar estrictamente las distinciones que se hacen en base a estas categorías, porque son muy fuertes, también serían de aplicación a las disposiciones, estatutos, reglamentaciones de clubes privados, de empresas, es decir, no solo del Estado. A ver, ¿qué opinan algunos de los que ha contestado acá, como Brenda o Rocío? Profesora, hay empresas a donde no dejan trabajar a personas de sus diferentes sexos, o sea, que son homosexuales o son trans. Recién ahora con la ley como que están dejando trabajar, pero hay empresas que ponen eso, Así es. o por diferentes Entonces la religiones. pregunta, bien, Romina, gracias. La pregunta es, ¿cómo contestarías esto? Acá Martina Rocío dice, estaría mal de igual manera. Bueno, no es que esté bien o esté mal, estamos hablando de derecho, qué es lo exigible y qué es lo no exigible. Más allá de que en la Argentina hay una ley, que es la ley antidiscriminatoria, que prohíbe la discriminación. Hay una ley. De que por más que sea una empresa privada, no tendría que tener ese tipo de discriminación. No deben, y también en esto son sujetos obligados. Es decir, la obligación del Estado va a ser una obligación de debida diligencia también, de control. El Estado enterado, ya sea por el Poder Judicial, porque yo he ido a un juez y dije, en tal parte me discriminaron y necesito que cese esa discriminación. Entonces, estas categorías sospechosas, ustedes en la segunda parte de la clase, si no me demoro un año en este juego, van a poder ver en el caso Borda, que vamos a tratar de ir más rápido ahora, estas categorías sospechosas, cómo llegan a ser aplicadas a la empresa y cómo en un efecto horizontal, y cómo la función del Estado es garantizar eso, lo va a garantizar por un amparo, si es por el Poder Judicial, lo va a garantizar por una política pública de incorporación, lo va a garantizar con una ley, pero además con prácticas, porque existe una ley antidiscriminatoria, pero ustedes saben que hechos de discriminación vivimos en nuestra sociedad o viven más en la prepandemia, bueno, creería, no sé, aunque ahora tienen también muchos boliches y fiestas. Bueno, bien, dejamos esto y vamos a otro punto. Tercero. Grupo rojo, de nuevo, equipo rojo. Vamos. Esto es un disparador también. Ah. No, ya solamente el grupo rojo conteste de esto, ya no me hablen de otras cosas. Bien.
Ah, perdón, quien había estado escribiendo eso era algo largo. Bien, las dos palabras son, no, basta, ya está, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuál es la primera? ¿Es Gabriela Juárez o hay alguien antes? Porque en mi chat me muestra los últimos. A ver, Gabriela Juárez, Emilia Caballo, Profesora Hernán Asís fue el primero. Hernán Asís, Hernán Asís, Emilia Caballo, Gabriela Juárez. María Ah, José Guidotti, a ver, ¿quién más me dictás? ¿Sí? María José, ¿cuánto? Guidotti Bien. ¿Y uno más? y Gabriela Koch. Ah, pero ya Ya María Pía contestó. Gallardo. Bien. Bueno, gracias. Entonces, un disparador nada más. Lo importante para hablar acá es que la mayoría de los tratados, como ustedes vieron en el texto de la doctora, el video de la doctora López, tienen una cláusula que es el artículo 1, por lo general, como la Convención Americana, nuestra convención, y además se agrega en el pacto, a ver algunos de los que contestó acá, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto del 66 de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esa otra cláusula que hay ahí en el artículo 26? Algunos, Gabriela Juárez, María José, Emilia, María Pía, Hernán. Profe, Sí, Emilia, soy vamos. Emilia. Sí. Ahí la profesora había explicado que la diferencia que había, por ejemplo, entre el artículo 1 de la Convención Americana y el artículo 26 era que en el artículo 1 de la Convención no se lo tomaba como una cláusula autónoma de discriminación, sino como que lo hacía, se refería a la discriminación teniendo en cuenta que se respeten todos los derechos. En cambio, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se la toma como una cláusula autónoma porque dice específicamente que, bueno, que se va a prohibir la discriminación a diferencia de la Convención Americana. Entonces, como que se Para lo cualquier toma, supuesto, ¿verdad? Para claro, cualquier supuesto y por cualquier sí, motivo, aunque me discriminen por mi baja altura, ¿eh? O porque me exactamente. hago un buchón colorado, o porque soy varón y me pinto las uñas de negro, aunque ahora parece que está de moda, seguro he visto en La Voz, estoy muy actualizada. Bueno, entonces, cualquier sea el motivo, esa cláusula autónoma dice, está bien, todo esto es lo principal. Pero fíjense cómo estos tratados son como antiguos también, porque nosotros hablaríamos de vulnerabilidades, quizás, de identidades. No sabemos si acá aparece, si bien se habla de origen nacional o social o cualquier otra condición, pero de pueblos originarios por ahí no se habla. Y a veces ahí no tenemos raza, color, sexo, idioma, religión, y sin embargo hay actitudes francamente discriminatorias. Bueno, en fin, entonces la cláusula autónoma nos dice, acá entra todo. Entonces, esa obligación sí es para todos, todos debemos respetar los derechos humanos ahí, y el Estado que hace, controla. Si yo denuncio que no respetan, en la Defensoría del Pueblo voy y denuncio, o en la justicia, o hago un planteo en el Consejo de la Facultad de Derecho, o donde fuere, ese funcionario agente estatal debe atender el caso y debe dar una respuesta. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado en esto, y la última para el grupo azul es la siguiente. Esto no surge... Oh, Gabriel, ¿por qué me haces esto? Vamos. Bueno.
Muchas gracias a todos. Efectivamente, a ver, Sofía Comandona, necesitaría que vos des una breve explicación. Hola, profe, ¿se me escucha? Te escucho. Bien, con respecto a los cupos, hablamos de que son medidas afirmativas porque en realidad lo que están haciendo es tratar de buscar en los lugares lo que es la inclusión de las personas. Con respecto, bueno, hablemos, no sé, de discriminación hacia personas con discapacidad o con capacidad diferente. Entonces, lo que van haciendo los cupos es buscar a través de ellos la inserción de estas personas. Entonces, así, con los cupos, se constituyen lo que son las medidas afirmativas. Se trata de, Bien, más buscar allá la inserción después, de las perdón, personas. esto no quiere decir que seamos acríticos a después, que sucede en algunos casos, como decíamos recién, el cupo laboral para personas con discapacidad, que se aplica no solo al Estado, sino a las empresas de servicios al Estado, de servicios públicos, tienen la misma obligación, y sin embargo, ni el Estado, porque si ustedes piden un relevamiento en determinadas, un pedido de informes, que eso lo puede hacer cualquier ciudadano, y más aún si es una organización vinculada por el artículo 43, tendría esa suerte de representación a la protección de derechos de personas con determinada situación, determinado grupo que se encuentra incluido de este nombre de discapacidad, que es un nombre feo, pero que los grupos de personas con discapacidad prefieren porque es como... esto lo ha corregido el Código Civil, decíamos los otros días, hablamos de capacidades restringidas, y las personas que reconocen o accionan o que se asocian en función de esta, entre comillas, discapacidad, tampoco recibían con agrado aquellos otros nombres que se usaron en los 90, tratando de dulcificar la palabra como situaciones especiales o personas especiales, etc. ¿Por qué? Porque como decíamos, el nuevo Código Civil justamente dice, no miremos lo que se plantea como diferente, miremos toda la capacidad que tiene esta persona. Y de hecho nosotros en nuestra facultad tenemos un número... no sé si representativo de las personas que pueden tener la falta de visión, por ejemplo, pero tenemos muchos abogados que ejercen la profesión desde la silla de ruedas, o sea, con una restricción ambulatoria, sin vista, con la ceguera total, y vemos cómo, bueno, con toda la capacidad para ejercer la profesión, ¿no? Bien, entonces, y para lograr su inclusión y o representación. Bien. Claro, todo lo demás de la justificación, etc. Vamos a dejar esto, que fue un disparador muy interesante para que ustedes terminaran dando la clase, pero ahora yo quiero ir a un fallo que ustedes tienen. Vamos a sacar esta placa ya, capaz que ya la sacaste, pero a mí me queda pegada un rato. Rodrigo. Sí, ahí estoy tratando. Muchas gracias a todos los que han participado. Sí, Hola. Rodrigo, ahí estamos, con las galerías, mejor. Muchas gracias a todos los que han participado. Los que no han visto el video, ahí lo tienen, es imprescindible para antes del parcial, y esto nos ha recordado y ha puesto en juego, y ese texto maravilloso que es el de Roberto Saba, que una sola cosita, me encantaría que alguno de ustedes, podría ser Gabriel, o algunos más, traten de explicar el ejemplo ese que nos da, que también lo da en otras palabras Claudia, respecto a las orquestas y a por qué la igualdad formal no alcanza, como es el ejemplo que nos pone Roberto Saba. ¿Alguien quiere hablarnos esto de la orquesta?
Sí, doctora, podría hablarlo, si es que le parece. Bien, Gabriel, explícalo lo más representativo que puedas. Sí, es un ejemplo que tiene lugar en Estados Unidos, donde se seleccionan las personas para conformar una orquesta. ¿En qué Y años? No nos olvidemos los años porque era muy importante el tema. era en la primera mitad del siglo pasado, si mal no recuerdo. No, era en los años 60, ¿verdad? Claro, bueno, mediados del Cuando siglo. mucho, 50, 60, en plena lucha por la afirmación de los derechos civiles, digamos. Claro. Sí. Bueno, en busca de la conformación de esta orquesta, lo que hace el juzgado, en realidad no el juzgado, sino todas las personas que deciden quiénes van a conformar la orquesta, A ver, perdón, plantean primero, ¿cómo era la orquesta entonces? ¿Cómo era la orquesta de esa ciudad y de la mayoría? ¿Cómo estaban conformadas? y eran conformadas en su gran mayoría por hombres blancos. Ese era el En principal su inconveniente. 100%, en su 100%. Y por otro lado, ¿qué se percibía en la sociedad? Eran los únicos que hacían música, que cantaban, los que mejor sonido ponían, incluso en sus misas. ¿Eh? No, por Les supuesto que recomiendo no. buscar qué es un gospel, por ejemplo, y escuchar, que es algo maravilloso. Bien, entonces, tenés la Lo que palabra, hace, Gabriel. claro, lo que hacen las personas para la selección de este personal que va a conformar la orquesta es plantear todo un escenario en el cual no puedan ver a esas personas, a los candidatos. Se pone una mampara opaca e incluso se pone un piso de alfombra para no poder distinguir el sonido del calzado para ver si eran hombres o mujeres. Entonces se hace todo este escenario, lo que Saba dice ahí como si fuera un velo de ignorancia dentro de la teoría de Rawls, y para no poder distinguir a la persona y solamente juzgar en base a su idoneidad. Pero cuestión que luego de la selección solamente quedan seleccionadas este mismo tipo de personas, hombres blancos. Entonces lo que intenta demostrar este ejemplo es que más allá de todo este tipo de medidas antidiscriminatorias, hay factores estructurales o factores de grupo, lo que él llama igualdad ya como no sometimiento, que impiden a las personas realmente ejercer o realizar sus derechos de manera efectiva. Gabriel, cuando yo apruebo masivamente a los alumnos y por ahí alguien dice, ay, ¿cómo puede ser? Es cuando yo voy conociéndolos en las clases y escucho esto, lo que un psicólogo diría un sujeto hablante que conoce de qué habla. En ese sentido, gracias por tu participación en la clase. Excelente. Bueno, así vamos. Ahora decía, vamos a hablar de esto mismo que nos ha explicado de alguna manera ahora el ejemplo y seguimos trabajando con lo de la clase. Yo tengo un problema en mi computadora, no pude mandar más que lo que mandé anoche, ayer a la tarde, después no pude guardar una especie de PowerPoint que hice, así que lo voy a usar como apunte mío para trabajar el caso que ya venimos, es un caso fallado en el 11 de octubre del 2018, ustedes lo tienen como jurisprudencia de lectura obligatoria, pero sí me gusta explicarles, a pesar de que son casi las 11, pero esta vez me tomo más tiempo porque han estado jugando, convengamos, y voy a tratar de hablar no más de 10, 15 minutos igual. Bueno, este caso, que se llama Borda Erika con Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, sobre acción de amparo, no es un fallo de corte, pero es un fallo firme, es decir, la jurisprudencia que sienta es definitiva desde la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En realidad trata una materia que no es la primera vez que se trata, que ya se había tratado en la Corte, que es Cisnero con S, que como ustedes saben es un tema de Salta, que había fallado de alguna manera
en faltas al principio de igualdad, el tribunal provincial, y entonces la Corte de la Nación devuelve este fallo y en Cisneros le dice que pautas normativas domésticas e internacionales debe tener en cuenta para fallar ese caso, que era el caso de una mujer que quería manejar colectivos. Los que piensan que todas las mujeres manejamos mal, que es una antigüedad, creería, bueno, algunas nos distraemos a veces, pero en realidad en las grandes empresas, ya sean empresas de caminos o en las mineras, por ejemplo, que tenían unos tractores y unos camiones con unas ruedas de una altura de 4 metros, no sé, impresionante, emplean mujeres con un concepto más canadiense. Bueno, no voy a hacer una defensa de las empresas en cuanto a sus políticas de empleo, pero digamos, mujeres que manejan esas máquinas tremendas. Entonces, bueno, ya sabemos que hay habilidades y como algunos hombres no podrían manejarlas también, ¿verdad? Bueno, el caso Borda trata justamente de una mujer que en la ciudad de Buenos Aires quiere ser empleada, quiere trabajar como chofer de una empresa de transporte. Entonces, este caso, Erika Borda lo lleva adelante, es la actora, contra 3 transportistas demandadas, no nos vamos a detener en los nombres, y el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Por qué? Por esta facultad que decíamos, por esta labor, por este deber que recae en el Estado en primer término en cuanto a la aplicación de los derechos humanos y en la base en cuanto a la aplicación del principio de igualdad. Bueno, antes de esta revisión por la Cámara Nacional del Trabajo, había fallado no los puedo ver, no sé si estoy bien con el audio, porque la mayoría están sin cámara. Sí, profe, perfecto. ¿Estoy bien? Bien. Había fallado el juez de primera instancia haciendo lugar parcialmente, no a su acción individual. Ella interponía como una acción con una doble pretensión, un individual que es acceder a un empleo como chofer de una línea de transporte, y la otra acción con contenido colectivo que reclamaba mucho más porque acusaba, denunciaba la base de este amparo, como lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, refería a una acción por discriminación en el empleo. Entonces buscaba un resultado que diera una respuesta colectiva. No nos vamos a detener en más cosas. Dada la envergadura del caso, se presentan 3 grandes asociaciones, el CELS, la Asociación de Derechos Civiles y la Asociación de Derechos por la Igualdad y la Justicia, 3 asociaciones, y plantean ser llamados como amicus curiae. No nos vamos a detener tampoco, es decir, como amigos del tribunal, que no son partes en el pleito, y que en principio han sido reconocidas para algunas causas, para intervenir por la Corte Suprema, porque es interesante la participación de esos amigos del tribunal para versar sobre algunos temas que conocen, en este caso los 3 conocen de justicia, de igualdad y de derechos humanos, al menos trabajan en esos ámbitos estas 3 organizaciones no gubernamentales, pero en principio los tribunales son muy estrictos al momento de incorporarlos, porque se considera que esto puede realizar un aporte mayor en los altos tribunales como son las cortes. No así en los tribunales intermedios, que se complica la causa, etcétera. Y esta es la explicación que dan las juezas de la Sala 2 cuando se presentan las 3 ONG en la instancia de apelación. ¿Por qué apela la actora? No apelan las demandadas. Porque el caso había concluido, bueno, no haciendo lugar al su pedido individual y no haciendo lugar
a esta determinación de fondo de si hubo o no discriminación, y imponiéndole solo un manual de buenas prácticas a las empresas para que ellas pudieran llevar adelante políticas de empleo, oferta de empleo, publicitar ese llamado, más allá, decíamos, del telón neutro, más allá de la igualdad formal empleada para las orquestas en los años 60 en Estados Unidos, había que ir un paso más allá, decía Erika. Bueno, esta sala 2, que dice, toma en cuenta, en principio, el fiscal general dictamina acá, dice que hay una obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación, consagrado en los artículos 16 y 75, inciso 22 y 23 de la Constitución. Y que esa obligación recae sobre todos los poderes del Estado y también sobre los particulares. Acá habla de una obligación de las empresas de transporte, dice el fiscal general. Y también dice que la realidad fáctica descrita exige la adopción de acciones positivas para revertir la segregación por razón de género. ¿Por qué segregación por razón de género? Porque las mismas empresas, y después vamos a ver el informe que había hecho la FIP en la instancia de grado, es decir, en la primera instancia, las mismas empresas habían dicho que tenían mayoría de varones porque eran los únicos que se postularon para desempeñar esa tarea. De alguna manera lo que había pasado con la orquesta con la que ejemplifica Saba. Bien. Entonces, esto nos dice el fiscal, que hay que adoptar otras medidas. Y nos dice la primera jueza votante, coincide con esto, que es la doctora González, que acá me omití esa hoja, pero no importa, nos dice que la Comisión de Regulación del Transporte, en su informe, que se le pide un informe, ustedes saben que las causas de discriminación se tienen que litigar con cifras siempre. Y para litigar con cifras hay que tener estadísticas siempre, y muchas veces el que brinda las mismas estadísticas es el Estado, a veces no las construye, pero entonces se pide un informe directamente. Si no es una estadística, es un informe. ¿Cuántas personas en tal situación desarrollan esta tarea? ¿Cuántas personas están inscritas? Etcétera. Y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte dice, dio cuenta del limitado universo de mujeres. Si se dio que tienen licencia, que sacaron licencia, no que tienen empleo, que sacaron licencia para conducir. Después habla así, de las cuales algunas de ellas están empleadas. Habla de una cifra de 362 en la nación, ¿no? Bien. Y el informe de la FIP respecto a este universo en el cual se estaba litigando, que era en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se desprende que de un total de 1936 empleados en la categoría profesional 8810, conductor, que laboran en las empresas individualizadas a fojas tanto, las 3 de transporte, tan solo 2 son mujeres. O sea, de 1936 empleados que tenían esas empresas, 2 eran mujeres. La cifra es clarísima. Entonces, ¿qué dice la jueza González? Se advierte que, al igual que ocurrió en el presidente Cisneros, el comportamiento de las empresas contribuye a mantener un mercado laboral sesgado por un estereotipo de género.
No vamos a leer mucho más porque lo vamos a hacer eterno y aburrido. En esta línea de razonamiento, dice esta jueza en su voto, corresponde ponderar el voto del juez Petracchi en la causa González de Delgado. Yo les recuerdo a ustedes, lo vamos a ver esto en género, es un tema de... lo vamos a ver en género, en el cual esta señora González de Delgado plantea el ingreso del colegio Montserrat cuando se discute, como acá se discutió en el gimnasio y seguramente se discutirá todavía en otros colegios, si podían ingresar a esos colegios, en principio pensando para varones, el Montserrat de la Universidad de Córdoba, si podían ingresar mujeres. Y como el separados pero iguales, que era la visión del caso Plessy, de la jurisprudencia de Estados Unidos del siglo XIX, que decía, no, que los blancos vayan en unos ómnibus y las personas de color en otro, no viola el principio de igualdad. Después dijo, bueno, en unos, pero los asientos de adelante son para blancos y los de atrás son para la gente de color. Para los afrodescendientes se referían. Entonces, esa política de separados por iguales, dice Petracchi, en el fallo González de Delgado, que ustedes van a ver más adelante en la unidad de género, nos dice la jueza, esas hay que mirarlas con mucho detalle, son categorías fundadas en el sexo. Entonces vamos a hacer un escrutinio de categorías sospechoso, lo vamos a ver con mucho detalle. Y eso dice, se aplica acá ese carácter, nos dice la jueza que está haciendo el primer voto. Luego acá vamos a ver la integridad del razonamiento cuando tenemos que dar una respuesta integral en el ámbito de derechos humanos. Este mismo fallo, que ustedes después lo podrán leer, si lo han leído ya seguramente les ha costado entenderlo mucho, porque sobre todo a quienes son 2018 de ingreso, porque tienen menos formación en la lectura de casos. Esto es una preparación no solo para el parcial, obviamente, sino para cuando obtengan su título en Derecho, que uno sale ignorando por ahí porque a veces no ha leído nunca un fallo. Esta jueza dice, en este sentido la Comisión Interamericana consideró que una concepción más amplia del principio de no discriminación se vincula con la idea de terminar de la subordinación de las mujeres como grupo. Ajá, la Comisión Interamericana sigue Saba. El sistema interamericano no solo recoge una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables, lo primero que vimos, y por lo tanto a prohibir diferencias irrazonables, caprichosas, arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural. Este caso no sirve si da una solución solo a Erika. Dice, bueno, Erika ganó el amparo, usted tiene empleo en la empresa tal. No. Estamos hablando de segregación de grupo, estamos hablando de desigualdad histórica. Estamos hablando, así como la vez pasada hablamos del acceso, ¿qué pasa si la mayoría son mujeres en la docencia, que las representaciones gremiales están cabezas de varones? ¿Qué pasa? Bueno, acá se preguntan, ¿qué pasa? Entonces, vemos que la jueza toma lo que dice la Comisión Interamericana. Menciona específicamente a la doctrina de Saba. Dice, esta afirmación, la de la comisión, es sin duda significativa porque deja traslucir la exclusión de hecho de las mujeres en el mercado laboral, específicamente como choferes de colectivo, lo cual exige efectuar, como lo sugiere Roberto Saba, una lectura estructural de igualdad, concebida como no sometimiento, etcétera, etcétera, no vamos a repetir. Bien, de nuevo, doctrina
y dice, va al informe, esta prueba que considera central, al informe de la AFIP, y dice que al igual que la Comisión Nacional de Transporte, se desprende que de un total de 1.936 empleados activos en la categoría profesional, solo 2 son mujeres. Digamos, es la prueba contundente, no pueden las empresas decir, las empresas se presentaron y dijeron que ellas no habían discriminado. Y entonces en su razonamiento la jueza dijo, acá el juez de grado les dijo que hagan este protocolo de buenas prácticas. Si bien expresamente no habló de discriminación, pero ustedes no apelaron ese punto de la sentencia. No apelaron. Eso se asentó en que el juez, si bien no dijo específicamente condeno para revertir esa situación, sino solamente un protocolo de buenas prácticas, sí habla de que se dio por probada el ejercicio de esta diferencia en el trato, ¿no? Entonces, para concluir, vamos más rápido. La realidad fáctica descripta exige la adopción de acciones positivas para revertir la segregación por razón de género. Y sorpresa, no estamos hablando del Ejecutivo que impulsa una ley, no estamos hablando del Legislativo, el copoder político que trata una ley, estamos hablando del Poder Judicial, que resuelve una medida en un amparo colectivo, solicitada la medida por la actora, por la accionante. Si tienen alguna duda, léanlo con más detalle después, porque quizás hemos ido un poco a los saltos. Pero la jueza dice, lo cual implica el ejercicio por parte de los estados de un deber especial de protección con respecto a actuaciones y prácticas de terceros, y que bajo la tolerancia o aquiescencia del Estado, ¿cierto?, de ese deber especial de protección respecto a actuaciones y prácticas de terceros, que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. Y en este punto tiene especial gravitación la reforma constitucional, etc. Concretamente, vuelve a hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo de San Salvador, que es el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, que lo van a ver cuando estudiemos DESCA más adelante, cuyos estados partes se comprometieron en el artículo 6 a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminando a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Protocolo en el ámbito del sistema interamericano. Luego, la jueza sigue mencionando derecho internacional de derechos humanos, integrando a nuestro derecho nacional. Y habla de la CEDAW, de las medidas apropiadas de tipo legislativo, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la vigencia de la violencia contra la mujer, lo considera una forma de violencia laboral, también la OIT, el convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina, que es del año 51, el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo también sobre igualdad de trato, luego el último que no está en este fallo porque todavía no eras, que es del 2019, que es el convenio 95 sobre acoso laboral, todavía no está en el fallo, trata también el tema del acoso desproporcionado a veces en relación a las mujeres dentro del universo en lugares de trabajo. En el ordenamiento jurídico nacional constituye una referencia obligada en el tema la ley 26.485, cuando habla de violencia laboral,
acá que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, no solo en los trabajos públicos, también en los privados, obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad, permanencia en el mismo, etcétera, etcétera. Por ello, concluye su voto la doctora González, comprobada la conducta discriminatoria por parte de la demandada, el contexto normativo supranacional, constitucional y legal exige ordenar su cese inmediato y disponer en consecuencia acciones positivas tendientes a reconducir aquellas construcciones sociales y culturales generadoras de situaciones de ilegítima desigualdad para asegurar la igualdad real de oportunidades de las mujeres para acceder a los puestos de conductoras del sistema de transporte público. Ahora bien, esta conclusión exige establecer un cupo equitativo y razonable, va a tomar la pauta de la ley de cupo sindical, que por supuesto tampoco se cumple, que es de un mínimo de 30%, y otras medidas. Lo que les quiero adelantar para no seguir extendiéndonos y cumplir un poquito lo que les había prometido, es que la segunda vocal, que jueza magistrada de esta sala, amplía un poco su voto, pero en términos generales adhiere a toda la consideración que hemos hecho el primer voto, porque nos parece muy importante estudiarlo, y el tribunal resuelve. Primero, desestima la intervención de los amicus curia que se han presentado, por todo lo que han dicho, bueno. En segundo, ordena a las demandadas, Transportes Avenida Bernardo Ader, los Constituyentes y Transporte Escalada, a cesar de inmediato, les dice así, la discriminación por género, lo cual deberá efectivizarse mediante las medidas de acción positivas establecidas en el considerando quinto del presente decisorio, que cuando crea ese cupo, habla de la Comisión Nacional de Transporte y otra oficina de cambio y de representación, de inclusión de mujeres, que va a llevar adelante un registro de las mujeres que quieran conducir y que emplearse en ese mercado, en ese segmento del mercado laboral, y las empresas para formar su cupo van a tener que pedir de esa nómina, es decir, seguramente desde el Estado debería promover, hacer esto, que decíamos esto, además del cupo, que ya es una invitación a integrar a las posibilidades, podría conseguir empleo como trabajadora de chofer, de colectivo, me voy a presentar, de transporte, ¿verdad? Entonces, estas formas de estímulo no serán las únicas, porque ella también habla en este caso de las instalaciones que no están preparadas nunca para el trabajo de las mujeres, bueno, etc. Hace lugar a otras pretensiones, insta a los poderes ejecutivos y legislativos a llevar adelante prácticas, etc., y mantiene los protocolos de buenas prácticas para las empresas que había condenado. Solo voy a recibir 2 preguntas, si alguien tiene preguntas que quiera hacerla ya, y después terminamos ya la clase. Veo que muchos han quedado pensando en el tema de la igualdad, y está muy importante lo que ha dicho Gabriela Coca acá, me voy del tema, pero es otra forma estamos hablando de discriminaciones, el tema de separados pero iguales, en los denominados niños con discapacidad, porque el universo hoy es tan amplio, los padres, he visto tantos padres, madres, jóvenes, que se les destroza el corazón porque van a tratar de llevar a sus hijos por primera vez a la escuela, o al colegio, le dicen, no, me trae el estudio de esto, psicológico, porque lo hemos notado, que los chicos de 2, 3 años, creo que hay una ampliación del universo de pretensión, sobre todo en lo que tiene que ver con el espectro autista, de una ampliación de diagnósticos enormes, y el sello que se pide a veces, nada más que porque lo pide la obra social, no es una categoría definitiva, pero nosotros pensemos todo esto en términos de
de derechos humanos, de código civil y de cómo, desde luego, no existe el derecho a que esas instituciones excluyan a los niños que pueden tener un déficit de atención o un déficit madurativo o de otro orden diagnosticado médicamente. Desde luego, en los diagnósticos médicos no me puedo meter, pero sí creo que en relación a esas, hay otras segregaciones muy acentuadas. Bien, una madre porque hizo derivación a los organismos especializados. En un sistema de inclusión para lo cual los docentes debemos planificar por aparte de todas las herramientas. Profesor, a pesar de todo lo que nunca llegaron a tomar como chofer de colectivo a la señora Cisneros. Bueno, acá la Corte habla de la Cámara habla del derecho del derecho que tiene el empleador, de la obligación que fija el artículo 16 de la Constitución, y que es el requisito de la idoneidad, ¿no? Obviamente. No por ser mujer voy a ganar el cargo. No me acuerdo exactamente qué pasó en el caso Cisneros después, la verdad que no lo seguí. Si Leonel tenés más información sobre esto, te agradecería. Pero el requisito en realidad, esto nos abre la posibilidad. En el caso de la orquesta, desde luego, significaría haber anunciado que se invita a todos, que las mujeres están invitadas, que las personas de las comunidades afrodescendientes también, que se adecuarán los horarios y las formas de funcionamiento, etcétera, que no es necesario el estudio formal en determinadas academias, que no sé, una forma de invitar. En todas las actividades habría que ampliar esa oferta. Sí, hay formas de exclusión, sí es cierto, son temas que además hay mucho dolor, hay mucha inquietud en esos padres y madres que les están diciendo, le están hablando como si tuviera una categoría para siempre, de una restricción de capacidad enorme en un niño que tiene, o niña, 2, 3, 4, 5 años. Es demasiado frecuente. Esta transversalidad de los derechos humanos debe llegar absolutamente y ser exigible en todas partes. A veces hay situaciones especiales que requieren diferencias especiales, ¿verdad? Pero lugares, condiciones, hasta lugares, acondicionamiento, pero todo debe ser juzgado con las pautas que hemos dado hoy. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado de la clase. Los seguimos esperando, les seguimos esperando. Y muchas gracias sobre todo a mi querido Paula Casarano y Rodrigo Saab, que están ahí al frente logrando que ustedes estén tan bien conectados siempre y participando activamente de todas nuestras actividades. Muchas gracias a ustedes. Muy lindo compartir hoy. Chau, chau. Gracias.